Vamos a saludar a los que están en Radio Bonao Bendición en esta mañana, 800 AM del día, los que están a través de la internet, los que están a través del Facebook y en Telebendición, canal 202 de Telecasa. La radio no nos ven, nos oyen, le damos un aplauso en el nombre de Jesús. Y los que están a través de la televisión, les saludamos en la cámara 3 aquí arriba ahora. Mudamos esa cámara para poder captar arriba y abajo también. Amén. Bien, no se preocupen, vamos a salir temprano. Vamos a salir con tiempo para usted hacer sus quehaceres. De 12, no vamos a salir a las 12. Pero de 12 a 7 de la noche se pueden hacer muchas cosas. ¿Verdad que sí? No le gustó que dije de 12. Dije, pastor, ¿vamos a terminar a las 12? No, vamos, Dios nos ayude, terminemos más temprano. Abra su Biblia, Mateo capítulo 5, del 1 al 6. Tenemos esta encomienda de parte de Dios de no dejar la palabra en el orden que la tenemos. Amén. Para estos días, la generalidad es que la gente busca un mensaje alegórico a la fecha y busca la manera de ajustar la palabra a la fecha. Nosotros no predicamos así, siempre hemos dicho que predicamos por revelación, no por necesidad. ¿Alguien entiende eso? Me voy a explicar. Por revelación significa que no necesariamente porque algo esté pasando yo tengo que traer un mensaje de eso. ¿Aló? Por ejemplo, a veces en el pueblo están pasando cosas y se prepara un mensaje. Nosotros no preparamos mensaje, nosotros preparamos el corazón. ¿Me entendió? Preparar el corazón significa disponemos el corazón para Dios y que Dios nos dé la palabra que conviene a su pueblo escuchar. No lo que nosotros quisiéramos decir. A veces uno quisiera planificar ajustar la agenda a la necesidad del momento, pero Dios es el que gobierna su casa. Aló. Llegó conmigo Mateo capítulo 5 del 1 al 6, dice, Mateo 5 del 1 al 6 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Lo leemos otra vez, como que fue muy rápido. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo leemos otra vez? Bien, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Ahora sí. Yo sé que algunos están dando seguimiento, algunos quizás no. Hemos predicado con esta es la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y ahora bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta palabra de la bienaventuranza sella, diga conmigo, sella la vida madura de un creyente. Mientras un creyente es inmaduro, sus comportamientos van a reflejar una ambigüedad, van a reflejar por rato que tú no sabes si es o no es. En el libro de Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo dice que mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo. Cuando una persona es espiritualmente inmadura tiene comportamientos que pueden parecerse a un mundano, aunque ciertamente es cristiano, pero parece un mundano. ¿Por qué? Porque todavía no ha madurado su carácter. Todavía no ha entrado en la revelación de quién Él es para con Dios. Nosotros somos representantes de un Dios santo, siendo nosotros imperfectos e impuros. Imagínese usted qué reto tenemos nosotros. Amén. Pero el creyente, en la medida que va entrando en el conocimiento del Señor y su corazón se dispone a obedecer, va madurando. Yo estoy seguro que usted ha madurado en los caminos de Dios. Aunque sea una pulgada, usted ha crecido alguito. Amén. Que usted no es el mismo hombre que cuando usted empezó a venir a la iglesia. Que algo Dios ha adherido a su vida.
¿Alguien puede decirme amén con ánimo? Porque si su vida no da un giro, por lo menos leve, aunque sea leve, pero debe dar un giro a su vida. Porque la Biblia se explica a sí misma. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, entonces Dios hace todas las cosas. Entonces empieza un nuevo hombre en ti. Empieza Dios a formar un carácter. Empieza Dios a formar una vida que se llama Cristo en ti, Jesús en ti. De tal manera que ahora tú tienes dos naturalezas, una en Adán y otra en Cristo. La primera naturaleza, el primer hombre, el hombre carnal, el hombre adánico, el hombre que quiere lo terrenal, está en ti, pero también la nueva naturaleza en Cristo está en ti también. Y hay una lucha entre las dos. ¿Cuántos saben que hay una lucha? Por eso los cristianos tenemos lucha. Si usted no tiene lucha, significa que no ha nacido de Dios todavía. Una manera para usted saber si usted nació de Dios es que usted tiene lucha. Hay una lucha en el corazón por hacer o no hacer, por hacer o no hacer, por obedecer o no obedecer. Entonces, en esa verdad vivimos todos los creyentes. No importa el nivel que tengamos. Puede ser, mire, puede estar allá arribota y tiene lucha también. Todos tenemos. Ahora, ¿quién va a prevalecer? El que usted alimente. El que usted alimente. Si usted alimenta su espíritu, si usted alimenta el hombre espiritual, si se mantiene en la palabra, si se mantiene orando, si se mantiene en la iglesia, su hombre espiritual irá fortaleciéndose y las obras de la carne irán menguando en el nombre de Jesús. Porque el hombre espiritual tiene la autoridad y la fortaleza para resistir las propuestas de la carne y decir no, no, parar, no entrar, no caer, no comprar, correr de las cosas que uno sabe que antes dominaban nuestras vidas. Amén. Estos días son difíciles para la iglesia en el contexto de que muchos de nosotros venimos de cultura religiosa, venimos de círculos donde la gente cae en excesos. Entonces un cristiano ahora en estos días tiene que estar vigilante porque vienen propuestas de todo tipo. Y como ya usted es una nueva criatura, tiene que saber discernir que las propuestas que vienen en contra de Dios son para arruinar el testimonio de Cristo en usted. Si usted compra la oferta, entonces caerá en descrédito y caerá en cuestionamiento y la gente dirá: pero este de que es cristiano, y mira. Entonces hay una demanda en nosotros de guardar el testimonio. Toca a alguien y dígale que Dios te ayude, dígale que Dios te ayude. Porque en estos días el que nunca ha bebido bebe por el círculo y cae en la cultura también de la religión de que todo con las reglas se puede. No, un poco de levadura leuda toda una masa. Una gota de agua contaminada daña un barril de agua completa. Por eso hay que cuidarse en este tiempo y que Dios nos ayude, porque estamos expuestos. Nadie aquí no puede decir que estamos expuestos. En los círculos profesionales, en los círculos familiares, estamos expuestos. Y viene la presión de grupo, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. Entonces, volvemos a la verdad de esta palabra. Esta palabra de las bienaventuranzas reflejan el carácter maduro de un creyente. La madurez no tiene que ver con años. Usted puede tener 30 años en la iglesia y ser un cristiano verdecito todavía. Usted puede tener 20 kilómetros de distancia con 1 pulgada de profundidad. ¿Entiende eso? O sea, pasarte toda la vida en una iglesia y nunca haber madurado en el conocimiento de tu Señor. Nunca haber entendido que tú eres un representante del Evangelio ahora. Tú eres cristiano. Y ese nombre demanda mucho, porque es Cristo en ti. Y Cristo en ti debe reinar en ti. Amén. Entonces, cuando Él reina en ti, tus acciones van a ser conforme, según y de acuerdo a Cristo. Amén, hermanitos. Entonces, hemos visto varias de las bienaventuranzas. Vimos la primera: bienaventurados los que lloran. No, bienaventurados los pobres en espíritu. Después, bienaventurados los que lloran. Después, bienaventurados los mansos. Ahora la cuarta es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Diga conmigo: bienaventurados. Esa palabra en el griego es la palabra makarios. Como que le suena a alguien, ¿verdad que sí? Makarios. Makarios, una tela que se usaba antes, una tela de Macarios. Macarios significa dichoso, feliz, afortunado y próspero.
Eso significa bienaventurado, próspero, dichoso y bienaventurado. También hay una definición que dice que bienaventurado es 3 veces feliz. Una persona feliz al cubo, ¿verdad que sí? Triplemente feliz. Amén. Entonces, esas bienaventuranzas para nosotros chocan. Por ejemplo, primero, bienaventurados los que lloran. Oiga, ¿qué bienaventuranza habrá en llorar? Suena como raro, pero tiene una razón. Tiene una razón. O los pobres en espíritu. Bienaventurados los que saben que necesitan a Dios. Cuando usted considera a Dios necesario en su vida, usted le está dando lugar a que Dios lo ayude. Uno de los pecados que más el enemigo le propone a la gente en la iglesia es que vivan apartados de Dios. Oiga, aún en la iglesia, y usted dirá, ¿cómo se puede eso en la iglesia? Si usted toma sus decisiones, si usted planifica sus agendas, si usted hace sus planes sin Dios, usted está separado de Dios. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? Convertir las piedras en pan. Eso no era para Jesús una tentación. Él tenía el poder para convertir las piedras en pan. Tirarse del pináculo del templo. Él no tenía problema con eso. Él caminó sobre el mar. ¿Sabe cuál era la tentación? Que Jesús actuara fuera de la voluntad del Padre. Satanás le propuso: tú eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Y Jesús dijo: yo no tengo por qué complacerte a ti. Y esa es la propuesta que el enemigo le vende a todos los cristianos a diario. Hacemos planes sin Dios, entonces no consideramos a Dios necesario. Diga conmigo: ayúdanos, Señor. Por eso muchos de nuestros planes se convierten en planazos. Se nos caen porque son hechos sin Dios. Y mi Biblia dice, y su Biblia dice, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el pobre en espíritu dice: yo necesito a Dios en todo. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo lo necesito. Necesito su ayuda, necesito que Dios intervenga en mi vida, en mi casa, con mis hijos, en el ministerio, en todo. Entonces es un pobre en espíritu. Después vienen los que lloran, pero los que lloran por su presencia, los que lloran porque necesitan ver a Dios entronado, los que lloran porque tienen deseo de ver a Dios manifestado, los que lloran por las almas. Bienaventurados los mansos, los que saben ceder lugar a otros, los que teniendo la razón muchas veces callan de amor para lograr ganar un testimonio. Aló. Eso no es tan fácil. El tercero, dando un resumen, porque usted teniendo la razón, usted quedarse callado, o usted no defenderse, decir: no, yo me voy a defender, que Dios defienda mi causa. Yo conozco testimonios de gente que dice: yo engancho el evangelio y le entro. Usted sabe que la Biblia dice que no nos venguemos nosotros, que le demos lugar a la venganza, a la ira de Dios, ¿verdad que sí? Una vez un hermano vino con un conflicto a consultar al pastor, y el pastor le dice: mira, hijo, no te metas tú en tomar tú la venganza, deja que Dios pelee por ti. Cálmate, deja que Dios defienda tu causa, deja que Dios haga la obra. Y de repente el hombre se fue. Pasaron los días, vinieron los días, y el pastor le pregunta: dime, ¿cómo va todo? ¿Cómo va aquel asunto? Y dice: bueno, todavía no he hecho nada, pero yo estoy orando que Dios me use como un instrumento de su venganza. Que Dios me use como un instrumento de su venganza. O sea que tenía en agenda vengarse. Aló. Es fuerte el asunto. Entonces, los mansos ceden, callan, permiten, dan lugar a que Dios trate. Eso no es tan fácil como se dice. Dar lugar a que Dios sea quien obre. Cuando usted pudiera tomar la autoridad y tomarla, aunque la tiene la autoridad también, porque ser manso no significa no tener carácter. Recuérdese de Moisés y recuérdese de Jesús. Había un carácter, pero cedían con tal de ganar un testimonio. Ahora, hambre y sed de justicia. Hablamos el domingo, entramos el domingo. El hambre es una necesidad del cuerpo natural. Si usted no le da hambre, hay problemas serios en usted. El cuerpo le va a pedir nutrientes y le va a decir que tiene hambre. ¿Aló? Hay gente que siempre vive con hambre.
Hay gente que todo su saludo es tengo hambre. ¿Cómo tú estás? Con hambre. Y eso es bueno hasta cierto punto, porque puede causar también que una gente entre en un estado y se infle, ¿verdad que sí? Ahora, si no le da hambre es malo, y si le da mucha hambre también es malo. Debe haber todo un punto medio, un punto de cordura, ¿verdad que sí? Entonces, el hambre, en este caso, por ejemplo, dice que es desear algo significativamente, tener deseo ferviente, intenso, añorar, apetecer. Lo extraño es que aquí no es hambre de pan, o no es hambre de arroz, o no es hambre de telera, o no es hambre de moro de guandule con puerco asado y ensalada, como algunos tienen en la cabeza hoy. No es hambre de lasaña, no. En este caso es hambre de justicia. Y eso es otra cosa que revela madurez. La justicia, ¿qué es justicia según el diccionario? Dice que es darle a cada cual lo que le corresponde. Eso es justicia, ¿sí o no? Pero en Dios justicia es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En otras palabras, justicia también tiene una relación muy íntima con santidad. ¿Usted sabía? Muy íntima con santidad. Muy íntima con la santidad de Dios, la justicia. La Biblia dice que el trono de Dios es trono de justicia. Y Dios le da a cada cual lo que tiene que darle. Amén. Pero esa hambre no viene a nuestro espíritu si no nace del espíritu tampoco. Hay hambre de justicia social. Señores, con dolor y con respeto, da pena ver cómo se maltratan a los pobres. Da pena ver los videos entregando cajas en estos días, cómo se pisotean a los pobres, cómo la gente haciendo fila desde las 12 de la noche para que le den una cajita a las 2 de la tarde, trasnochado completamente, y después se arma una avalancha tras una cajita y le pasan por encima a 2 o 3 viejitos, una cosa que uno se queda espantado. No sé si ustedes vieron un video de algo que pasó en La Vega. ¿Vieron algún video de eso? Algo que duele ver, como entonces uno dice, pero ¿cómo es posible si ese dinero de nuestros impuestos, si ese dinero es dado como una compensación quizás a estas gentes y los maltratan también? Ver la guardia dándole culatazo a gente haciendo fila, buscando comida porque tiene hambre. Uno dice, eso es injusto, ¿verdad que sí? Entonces, hay un hambre de justicia social. Uno quisiera ver como que hubiera un equilibrio. Un hermano me hizo un cálculo de una persona que la justicia no la procesó. No voy a decir el nombre, usted lo sabrá si lo averigua. Que se enriqueció, que se ha enriquecido y se ha hecho un hombre de mucho poder económico y político. Y cuando le valoran la fortuna de esa persona está en 66 mil millones de pesos. 66 mil millones de pesos tiene esa persona. Un solo hombre. 66 mil millones, no 66 millones. Entonces el hermano fue a tirar un cálculo. Y el cálculo es que con la fortuna de ese hombre, a cada dominicano le tocarían 6 millones de pesos. ¿Cómo le caerían a usted 6 millones si le entregan ahora a usted? ¿Cuánto le gustaría que vengan 6 millones a su cuenta ahora? Caerían bien, caerían bien. Que usted mañana lunes o pasado mañana martes 26 de diciembre usted encuentra que tiene 6 millones depositados en su cuenta. Porque no, una distribución que hubo en el gobierno y a cada dominicano le tocó 6 millones. Pero con uno, eso es con el dinero de uno. Entonces uno siente como que hay ciertas injusticias, ¿verdad que sí? Y uno clama por justicia. Pero lamentablemente ese cuento de que la justicia es ciega, eso es un cuento. Eso es un cuento, amados. ¿Cómo es posible que a un haitiano, porque se roba una pierna de salami, le canten 10 años? Y a gente que desfalca el Estado, lo dejan libre. Esas son cosas que uno no le entiende, ¿verdad que no? Uno se tiene que indignar y sentir mal. Y uno también se hace hasta cómplice cuando uno no habla de esas cosas, porque uno está viendo el mal y lo que está haciendo es ignorarlo. El mal hay que confrontarlo.
Entonces, nuestra justicia, humanamente hablando, no la vamos a ver muy consolidada. No vamos a ver justicia muy fácil. No es que perdamos la esperanza, pero tenemos que mirar entonces otro tipo de justicia. Una justicia que venga del cielo. Una justicia que sea de lo alto. Una justicia que no es conforme a un partido, a una conveniencia coyuntural, sino la justicia que viene de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ver a Dios obrando. Bienaventurados los que quieren ver a Dios manifiesto, dándole a cada cual lo que le toca. ¿Cuántos quisieran ver a Dios hacer eso? Porque ciertamente solamente así podremos ver a Dios entonces obrando. Si la iglesia quisiera, si la iglesia buscara, si la iglesia entendiera que necesitamos justicia divina en el nombre de Jesús. Porque la justicia de los hombres no ha valido para mucho, lamentablemente. Debe haber en nosotros un deseo de esa justicia. Venga conmigo a la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que desear la justicia. ¿Y cómo vamos a aprender justicia? ¿Sabe usted que uno de los mecanismos de Dios revelar justicia y enseñar justicia a la iglesia es a través de la palabra de Dios? A través de la palabra. En el año 1988-89, la ex Unión Soviética, lo que hoy se conoce como Rusia, vivió un cambio drástico en su política interna. Un hombre se levantó y tuvo una idea de que el sistema no estaba funcionando, que había que abrirse, que había que abrir el mercado, que habría que tener oportunidades nuevas, que había que empezar a dar oportunidad a negocios internos, privados, no del gobierno. Un hombre llamado Mikhail Gorbachev. No sé si alguien lo ha escuchado. Ese hombre inició un proceso de reforma política que se llamó en ruso perestroika. Perestroika, no sé si conoce ese término. ¿Le he oído mencionar la perestroika? Esa palabra perestroika significa reforma, una reforma, un cambio de mentalidad política. Y cuando los rusos se abrieron al mundo exterior, la gran mayoría de los rusos que tenían intenciones de enderezar sus vidas, intenciones de cambiar su modelo de vida, ¿saben lo que pidieron? Biblias. Increíblemente pidieron Biblias, porque ellos no tenían un código de moral o de ética que pudiera regir sus familias tan definido como la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros. En la Biblia están aplicados los principios de justicia tal que podamos nosotros guiar nuestras vidas como Dios demanda de nosotros. Pero tenemos que desearlo. Si no lo deseamos, vamos a estar, por ejemplo, como el que le ponen el manjar al frente y no lo apetece, no tiene deseo o se llena de otras cosas. Si usted va a comer ahorita a las 12, lo que se va a hacer es frito con salami en muchas casas. Frito con salami, buenísimo el frito con salami. Y con un poquito de cachú, aunque yo no puedo comer cachú. Buenísimo. Y usted antes de llegar a su casa se para y se come 2 empanadas y se bebe un jugo de lechosa. Cuando usted llega a su casa, ¿qué va a pasar? Come. No va a comer. Quizás se sienta a la mesa y come una porción pequeña y no le apetece el manjar que le vayan a poner porque ya usted comió algo que desvió la atención del plato fuerte. Me retiro un poco del púlpito para decirle que da pena que muchas veces nosotros no queremos comer el plato fuerte porque estamos llenos de mucha televisión, de mucho WhatsApp, de mucho Facebook, de mucho bochinche, de mucha música, de muchos disparates.
Es fácil invertir horas en bochinches. ¿Cuántos saben lo que es un bochinche? Mano mexicano, un bochinche es un bochinche. Hermanos mexicanos, hermanos venezolanos que están aquí, un bochinche es como un círculo vicioso de habladera, perdera de tiempo. ¿Entiendes? Los dominicanos decimos bochinchando. El verbo bochinchar, yo bochincho, tú bochinchas, él bochinche, vosotros bochincháis. Entonces, ¿cómo vamos a tener hambre de la palabra si nuestro tiempo se gasta y se invierte en cosas que nos sacian? Generalmente hacemos esto, amados, y dolor de mi alma decirlo, y decirlo en radio y televisión. Invertimos mucho tiempo en cosas que nos sacian. Podemos pasarnos horas hablando cosas que nos sacian y haciendo cosas que nos sacian, pero cuando vamos a la Biblia, 5 minutos. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. ¿Sí o no? Es la verdad. Entonces, si estamos saciados de cosas que literalmente nos sacian, cuando venimos al manjar no tenemos hambre, porque estamos muy llenos de otras cosas. Estamos muy llenos de muchas cosas, comemos muchas cosas. Sin embargo, de la palabra no sabemos comer. Entonces, ¿cómo vamos a aprender justicia si no conocemos la palabra de Dios? Necesario tener la palabra. Venga conmigo, le voy a enseñar un texto del Salmo 119. Venga conmigo. Salmo 119, 172. Abra su Biblia. Salmo 119, 172. Este es el salmo más largo de la Biblia y habla de la preeminencia de la palabra. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a aprender justicia? A través de la palabra. Si tengo hambre de la palabra, tengo hambre de justicia también. ¿Alguien está acá? Pero sabe usted, ya tenemos la palabra. El no estar saciado de la palabra, o el andar escaso en la palabra, ya no es un asunto de Dios, es un asunto nuestro. Hay que disponer el corazón y el tiempo para el vientre espiritual. El vientre natural, hoy la gente está demasiado afanada por el vientre natural. Hoy vamos a hacer un acto que literalmente puede ser hasta pecaminoso. Oiga, pecaminoso. ¿Por qué? Porque vamos a poner comida en nuestra mesa que no nos la comeremos en 7 días. Tenemos una preocupación por una exuberancia y una abundancia. Vamos a poner 16 tipos de plato en la mesa cuando vamos a comer de 2. Y es una preocupación por este vientre, por el vientre natural, que cuando la comida entró ahí, va a entrar en una descomposición química y va a empezar a soltar los nutrientes para el cuerpo y los despojos para otro lado. Se va a podrir. Sin embargo, para la verdad de la palabra que no se corrompe, la palabra que no se daña, la palabra que permanece, no hay tiempo ni hay apetito. Amados, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Cuando no hay apetito de la palabra, significa que hay un problema serio en medio nuestro espiritualmente. Si una persona no come, no siente deseo de comer, no le da deseo de comer, le ponen el plato, le buscan le buscan otro, no come, algo no anda bien en ese organismo. ¿Qué hay que hacer? Un estudio, un análisis y estimularles el apetito o buscarle la vuelta para que coma. Porque si no come, cuando yo era chiquito me decían, el que no come, se muere. Y lo mismo espiritual. Si no comemos espiritualmente, nuestro crecimiento en justicia va a ser poco o casi nada.
indistintamente de que usted venga a la iglesia, de que los pastores le pongamos el manjar, le preparemos el filete espiritual. Usted tiene una Biblia, usted tiene el deber y el compromiso con su vientre espiritual de comer una porción 2 hasta 3 veces al día. Como usted come en lo natural, hágase el ejercicio. Como yo como en lo natural, también debo comer en lo espiritual. Si yo desayuné en la mañana, ¿por qué no leí un salmo en la mañana? Si yo comí al mediodía, ¿por qué no leí un proverbio al mediodía? Y si yo cené en la noche, ¿por qué no leí uno de los profetas en la noche? ¿Por qué? Porque no entiendo mi verdad espiritual. Pero tú estás aquí para despertar. Tú eres más que un cuerpo. Tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Tú eres más que el cuerpo. Tú eres más que un cuerpo. Tu espíritu tiene carácter eterno. Tu verdad y tu realidad es que tu lucha y la mía es una lucha espiritual. Si tú tienes fortaleza física, para cosas físicas funciona. Pero si no tienes fortaleza espiritual, cuando vengan las obras y las acechanzas del enemigo, tú estás débil. Te lleva el enemigo fácilmente con las propuestas porque no tiene fortaleza, no discierne. La palabra de Dios nos dirá: lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. Si tengo la lámpara encendida, que es la palabra, yo podré discernir entre las obras de maldad y las obras de justicia, porque la palabra me está guiando. La palabra me está guiando. Si le va a dar el aplauso, dáselo al Señor. Todos tenemos un vientre espiritual. Y ese vientre espiritual es una responsabilidad cuidarlo, igual que el vientre natural. Cuidado sin más. ¿Aló? Porque la palabra dicha como conviene es buena. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Salmo 19. Sin embargo, hay comidas que te pueden dar una indigestión. Hable conmigo, que yo estoy pasando un proceso, mire. Comí una cuestión ahí, me mató, me hizo un daño terrible. Me la pasé un par de días que, cuando fui al médico, problema serio estomacal por una comida que comí y me hizo daño. Pero la palabra de Dios nunca hará daño. Ella va a aprovechar, ella va a dar el fruto. Ella va a traer a Dios lo que es de Dios en ti y va a darte a ti lo que es de Dios. Jesús, venga conmigo, Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Jesús, nuestro Señor y Salvador, en la tentación, en la gran prueba, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,
Se cree que en el desierto los espíritus endemoniados eran más fuertes para ser tentados por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? ¿Quién vino? El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La propuesta natural, Jesús, una respuesta espiritual. Pan para el vientre. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan se corrompe, la palabra permanece. Si tenemos hambre y sed de justicia, tenemos que empezar a comer la palabra. Y es la única manera de ser saciados. En la palabra tenemos la provisión y somos saciados. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a dar el sentido de justicia y nos va a dar el deseo de que cada día más crezca en nosotros la justicia de Dios. Abra su Biblia, venga conmigo, Romanos capítulo 14. Y aquí voy quizás a terminar para no turbarles esta mañana. Romanos 14 del 13 al 17. Romanos 14, 13 al 17. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque, lea conmigo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, diga conmigo, reino de Dios. ¿Sabe usted que esa es, como quien dice, vamos a decirle quizás una teología, una enseñanza? Sin embargo, el reino de Dios es el estilo de vida del cielo. Cómo se vive en el cielo, se vive en la tierra. Y para aprender eso necesitamos guianza de la palabra, guianza del Espíritu Santo. Entonces, el reino no es comida ni bebida. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo primero es justicia. Lo primero es justicia. Las tres piedras del reino: justicia, paz y gozo. Desciende la presencia y permanece del Espíritu Santo. Y ese primer principio en la iglesia es muy ignorado. La gente pide mucho paz. Señor, dame tu paz. O Señor, lléname de tu gozo. Pero tú ves poca gente diciendo: Señor, hazme caminar en justicia. Enséñame tu justicia, Señor. Que yo sea justo en mi manera de expresarme hacia los demás. Que yo sea justo en la manera de tratar a mi esposa. Que sea justo en la manera de tratar a mis hijos. Que sea justo en la manera de relacionarme con mis hermanos. Que sea justo de tal manera que pueda actuar según tu palabra me ordena. Ese puntito la iglesia lo brinca y lo brincamos. Muchos cristianos no nos importa la justicia, e incluso se hace manifiesto en cómo tratamos a las personas a veces en la iglesia. Juzgamos mucho por las apariencias. Discriminamos por las apariencias o damos preferencia por las apariencias. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Es un acto de injusticia. Lamentablemente pasa
que vemos una persona que entra con una pelada rara y de inmediato lo etiquetamos y decimos, cuidado. Juzgamos lo que vemos. Juzgamos a un joven que entra a la iglesia tatuado y que entra con un piercing, que entra con un arete, que entra con esto, y de inmediato le hacemos un punto y aparte. Cuidado. Hacemos nuestra propia justicia nosotros. Pero, amados, el corazón del hombre nada más lo escudriña y lo conoce Dios. Nosotros podemos cometer el mismo error que cometió Israel cuando libertó a Barrabás y encarceló a Jesús. Nosotros podemos libertar a muchos Barrabás y encarcelar a muchos Jesuses por no juzgar con justo juicio. Necesitamos que, diga conmigo, guianza divina. Entonces, la justicia de Dios nos va a revelar a nosotros lo que es la guianza divina. Nos va a decir cómo expresarnos o cómo callarnos también. Nos va a decir cómo relacionarnos, cómo tratar a los demás. Porque en cierto modo, si tenemos principios de injusticia, podemos estar maltratando a gente que no merece que se le maltrate y tratando bien a gente que merece que se le trate quizás mal. Qué lío, ¿eh? ¿Alguien entiende lo que le estoy explicando? Podríamos nosotros darle lugar a alguien que no realmente lo merece ni es digno, porque estamos juzgando por las apariencias. Eso es un principio de injusticia. Cuando el reino viene, tú no vas a entrar en juicios, tú vas a entrar en mirar y discernir quién está delante de ti. Tú no vas a menospreciar a una mujer porque se ponga una pantallita, porque se ponga un pantalón. Ni vas a menospreciar a un joven porque venga con una pelada rara. Tú vas a discernir el espíritu y el corazón que hay en esa persona. La iglesia es un hospital todo el tiempo. Todo el que entra por esa puerta tiene una necesidad de Dios. Sea mucha o sea poca, tiene necesidad de Dios. Si nosotros no tenemos la guianza y tenemos discernimiento en justicia, podemos estar oprimiendo al que necesita libertad. Hay una anécdota, y con esto voy a terminar porque no le voy a extender más la palabra. Una anécdota de una mujer que en Estados Unidos, creo que era en Illinois, ella era una prostituta y trabajaba en la calle como tal, con su minifalda, tratando de vender su cuerpo para ganar el pan y sustento. Pero el frío era tan fuerte que la estaba acabando el frío. Ella buscó dónde refugiarse y encontró una iglesia. Entró porque había calefacción. Cuando entró, le ven esta fachada, minifalda, ropa de muchos colores, pintada, olores muy fuertes. La tomaron por los brazos y la sacaron. Este no es su lugar. Este no es su lugar. Y chocó a ella esa parte tal que ella empezó a caminar por las calles diciendo: fui a buscar un calor, fui a buscar calor en un lugar que yo pensaba que podía encontrar calor, y me echaron fuera. Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y se encontró con un evangelista de calle, de esos que evangelizan en la calle no tratado. Y ese evangelista de calle le habló de Cristo. Y le habló del amor de Dios. Y le habló de la bondad de Dios. Y no la juzgó ni la condenó. Porque Jesús dijo algo muy fuerte a los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos: los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes en el reino. Cosa muy fuerte. Aló. Y esta mujer entonces, a través de un evangelista de calle, recibió la palabra y recibió la dirección para ir a buscar a Dios en la palabra, a buscar a Dios en la iglesia. Esa mujer llegó a ser una de las más grandes misioneras del mundo. No tengo su nombre ahora. Pero ¿por qué fue primeramente maltratada? Por una mala aplicación de un concepto de justicia. Y en esa mala aplicación la pudieron haber matado, pero Dios tuvo misericordia y llegó a tiempo y rescató. Cuando que Dios nos ayuda a nosotros como iglesia, que nos ayuda como pueblo a discernir que cada vida que pasa y que pisa esta casa tiene una necesidad de Dios.
Mucha o poca, yo no sé, eso no lo puedo yo juzgar. Pero si usted vino a una casa espiritual, a una iglesia, es porque dice: yo necesito oír una palabra de Dios. Entonces, no te vamos a negar la palabra. Sería como negarle pan al hambriento, o yo ponerme a comer delante de una gente que está muriéndose del hambre. Oiga, qué fuerte. No, amados, el pan se sirve para todos. La mesa está servida. Coma y sáciese y llénese del bien y de la misericordia del Señor. Y cuando salga por esa puerta, vaya al mundo y dígale que usted ha comido del bien y la misericordia del Dios vivo y verdadero. Cuando salga de esta casa, usted puede decirle al mundo: yo estuve en una iglesia donde me dijeron verdades que yo no entendía, y de ahora en adelante yo quiero vivir esa verdad para la gloria de su nombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados los que quieren que Dios le hable, porque van a oír su voz. Bienaventurados los que quieren que Dios le toque, porque van a ser tocados por Dios. Bienaventurado el que anhela que Dios trate con él. Háblame, Señor, que cuando yo vaya a tu casa yo sea tocado por tu palabra, y cuando salga de ahí salga comprometido con tu palabra. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El que le toca, Él le abre. El que le busca, lo encuentra, y el que lo llama, Él le responde. Pero necesitamos decir: yo necesito que se despierte en mí el hambre de Dios. No, porque estamos a veces en una inapetencia. Estamos como desapetitados del Señor, y eso es un mal síntoma. Vuélvanos al Señor el hambre por su presencia. Vuélvanos al Señor el hambre por su palabra. Vuélvanos al Señor el hambre por estar en la casa del Señor. Como dijo David: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Una cosa estoy demandando a Dios, dijo David, que yo esté en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura y para inquirir, para aprender en su templo. Amado, usted no puede ser de los que vienen a la iglesia y diga: Dios no me habló. Dios siempre habla. Aún en el silencio Dios habla. Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Él no va a mandar a sus hijos con hambre. Como Jesús vio aquella multitud que estaba delante de él, casi las 5 de la tarde. Jesús dijo: tengo compasión, no lo voy a mandar así, denle de comer. Él nos da el pan a nosotros para servírtelo a ti, pero va a depender de ti. Yo te puedo servir el pan, pero no te puedo obligar a comer. El que debe tener hambre eres tú. El hambre tuya es la que va a decir si tienes más o quieres más. Que Dios nos dé hambre y sed de justicia, iglesia. Que Dios nos despierte un deseo de terminar el 2017 en una dimensión muy arriba como lo comenzamos. Que terminemos el 2017 diciendo: terminé metido allá con un hambre de Dios como yo nunca la había sentido, un deseo de su presencia como yo nunca lo había tenido, un hambre de estar con Él, de conocerle, de saber que Dios es real. Que la religión me habla de un Dios que no conoce. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Fácil. Oiga los cánticos de la religión: con nosotros está y no le conocemos. Oiga, si usted no lo conoce, venga y lo conozca en este lugar entonces, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Póngase de pie. Va a tener una bonita y una feliz Nochebuena hoy. Le voy a dejar la tarde libre. A partir de hoy hasta el día 31, no se pese. Pésese después del 31, para que usted vea la diferencia. Cómo se encoge la ropa. Hay comida que encogen la ropa. ¿Usted sabía? Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Quisiera, antes de orar, decirte: ¿cómo está tu apetito de Dios? ¿Cómo está tu apetito de Dios? How's your appetite about God? ¿Cómo está tu apetito de Dios? Hay una anorexia espiritual. Gente que se cree que está bien y está muriéndose de flaco. Yo oro al Señor que en este día provoque en ti un hambre por su presencia.
Viene una cuenta regresiva, -7. Que cuando tú termines el 31, tú digas: yo terminé el año 2017 con una tremenda hambre de Dios. Y voy a empezar el 18 metido en esa atmósfera, con más deseo de su presencia, con más deseo de caminar con Él, con más deseo de conocerle, con más deseo de servirle que el que yo tuve al principio. Que mi año pueda decir que la gloria postrera fue mejor que la primera. Que tú termines saciado del bien y de la misericordia. Que Él sacie de bien tu boca. Que Él ponga un hambre en tu corazón por su presencia, por su palabra. Que Él te ayude. Que Él te ayude. Que Él te ayude. Que así como tú te afanas por la comida que perece, ya no tienes que afanarte por la comida que no perece. Ya la tienes en la mano. Solamente debes tomarla y comerla. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por traernos a tu casa este día. Señor, y gracias por darnos tu palabra. Señor, tu palabra es la que nos sacia. Tu palabra es la que nos revela la justicia. Tu palabra y tus dichos son justicia. Tu trono es trono de justicia. ¿Cómo hemos de andar en justicia si no conocemos tu palabra? Dios, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. No solamente a nosotros que estamos aquí, sino a muchos que nos oyen por radio y televisión y en las redes. Ayuda a tu iglesia, Señor. Dale hambre de ti. Pon hambre de tu palabra. Pon deseo, Señor, de tu presencia. Pon deseo, Señor, de conocerte. Pon deseo, Señor, de buscarte. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así braman nuestras almas por ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, despierta, despierta en nosotros. Vuélvenos, Señor, como una vez muchos fuimos. Señor, hasta a veces fuimos catalogados de fanáticos, porque todo era con la palabra, todo era según la palabra, todo era metido en la palabra. Y Señor, ahora hemos caído en tantos afanes que hemos descuidado la palabra. Tráenos al orden, Dios, tráenos al orden. Yo te ruego que en estos días que son tan delicados, la iglesia no caiga, Señor, en glotonerías. La iglesia no caiga, Señor, en los afanes de esta vida, sino que la iglesia se mantenga siendo luz y sal de la tierra. En el nombre de Jesús. Y Señor, danos cordura para compartir y celebrar estos días. Danos dominio propio para no perder el trillo, no torcer el trillo, Señor. Guárdanos por amor de tu nombre. Enséñanos tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Danos gracia y favor delante de nuestros familiares en estos días. Danos, Señor, autoridad y victoria para hablar de ti. En el nombre de Jesús, que salgamos de este lugar enfocados en la justicia, en amar lo que Dios ama, en aborrecer lo que Dios aborrece, en que tú reveles, Dios, lo que es agradable a ti, lo que no es agradable a ti. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos hoy a una dimensión espiritual donde empiece a provocarse un deseo de tu presencia y de tu palabra, oh Dios. Empieza con nosotros lo que estamos dirigiendo. Líbranos, Señor, de caer en una inercia, en una inapetencia de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, porque solamente tú la puedes ayudar. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tribútale un aplauso a Jesús.